Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde cada día traemos las primicias más jugosas, los detalles más sorprendentes y hoy, una noticia que sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Prepárense porque la información que vamos a desgranar hoy sobre Hande y Kerem no tiene desperdicio. Si son asiduos a nuestras transmisiones, ya saben que nos gusta ir a fondo, desentrañar los misterios y traerles la verdad, tal y como es. Y hoy, la verdad es explosiva. Si aún no forman parte de esta increíble comunidad, les invito de todo corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, porque con lo que se viene no querrán quedarse fuera. Hoy, la noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco, y por extensión, el de muchos rincones del planeta, gira en torno a dos nombres que resuenan con fuerza, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Estos dos actores que conquistaron el corazón de millones con su química innegable en pantalla, son el centro de un torbellino de especulaciones y ahora, de una revelación que, como bien indica el título que han visto, es verdaderamente impactante. Hablamos de la fecha el ** 16 de octubre de 2025 **, un día que sin duda pasará a la historia de sus carreras y, quién sabe, de sus vidas personales. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha sucedido? ¿Cuál es el gran secreto que finalmente ha salido a la luz? Abrochaos los cinturones, porque vamos a sumergirnos en los detalles más íntimos y, sobre todo, los más sorprendentes de esta historia. Han sido meses, incluso años, de rumores, de miradas cómplices, de encuentros casuales, que no parecían tan casuales, y de una conexión que trascendía la pantalla de televisión. Hande y Kerem, desde que compartieron protagonismo en Sen Kalkam, se convirtieron en la pareja soñada por muchos fans. Su química era palpable, su complicidad evidente y las esperanzas de que esa relación fuera más allá de la ficción se alimentaban día tras día con cada aparición pública, cada me gusta en redes sociales, cada comentario cariñoso. Sin embargo, las confirmaciones oficiales siempre escaseaban, dejando un terreno fértil para las conjeturas. Y hoy precisamente es una de esas conjeturas la que ha explotado de la manera más inesperada, abriendo un capítulo nuevo y fascinante en la saga de su relación. La noticia impactante a la que nos referimos, y que se ha hecho pública este * 16 de octubre de 2025 *, no es otra que la confirmación de *, su boda, *, sí, han oído bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin, después de un periodo de lo que muchos interpretaron como idas y venidas, de reconciliaciones y distancias, han decidido dar el paso más importante de sus vidas. Pero no se trata de una boda secreta, de una ceremonia íntima celebrada en la más estricta privacidad. Al contrario, la magnitud de esta unión ha sido tal que ha sorprendido a todos, y no solo por la decisión en sí, sino por las circunstancias que la rodean y la forma en que se ha dado a conocer, que desafían las convenciones y plantean interrogantes fascinantes. Imaginen la escena: ustedes están navegando por sus redes sociales, tomando un café, revisando las noticias del día, y de repente ¡bam! Un titular que te deja helado. Hande y Kerem se casan. Al principio uno podría pensar que es un rumor más, una especulación de esos portales amarillistas que buscan clics. Pero cuando la información empieza a ser corroborada por fuentes fiables, por los propios representantes de los actores, por mensajes crípticos pero reveladores de amigos cercanos, entonces la realidad se impone. Y la realidad, en este caso, es que Hande y Kerem han unido sus vidas en matrimonio, consolidando de la manera más rotunda y definitiva la unión que tantos admiradores han anhelado. Pero aquí es donde la historia se pone aún más interesante y, francamente, desconcertante. La noticia no solo habla de una boda, sino de una boda que, según los primeros informes y las filtraciones que hemos podido recopilar, se habría celebrado de una manera completamente inesperada y para muchos casi de película. Se rumorea que la ceremonia tuvo lugar en un ** lugar exótico, alejado de los focos **, en una isla paradisíaca que pocos conocían y que hasta hace muy poco ni siquiera aparecía en los planes de viaje de la pareja. Esto por sí solo ya es digno de un guión de cine, ¿verdad? Imaginen la arena blanca, las aguas cristalinas, el sol del trópico, todo un escenario de ensueño para un momento tan trascendental. Además, se habla de una ** lista de invitados sorprendentemente reducida **. No estamos ante una boda de Hollywood con cientos de celebridades y photocalls interminables. Parece que Hande y Kerem optaron por la intimidad, por celebrar su amor con un círculo muy selecto de familiares y amigos más cercanos.
Esto ha sido un shock para muchos considerando la fama de ambos y la gran legión de seguidores que los idolatran. ¿Por qué esa decisión tan drástica? ¿Fue una elección personal para proteger su privacidad, o hay algo más detrás de esta aparente sencillez? La discreción extrema en un evento que por la magnitud de los involucrados, debería haber sido un despliegue mediático, es un detalle que sin duda da pie a muchas especulaciones y nos hace pensar en las motivaciones profundas de la pareja. Las especulaciones no se han hecho esperar, y nuestro equipo ha estado trabajando arduamente para desentrañar los posibles motivos. Una teoría apunta a que precisamente el hecho de que su relación haya estado *** bajo un escrutinio constante *** les ha llevado a buscar un oasis de paz para un momento tan trascendental. Quizás, después de tantas miradas juzgadoras y comentarios malintencionados, querían un espacio donde su amor pudiera florecer sin presiones externas. Es comprensible, ¿no creen? Cuando tu vida es un libro abierto para el público, buscar un rincón privado para un evento tan íntimo es casi una necesidad. La constante atención mediática puede ser agotadora, y es natural que busquen proteger la santidad de su unión de las miradas curiosas y los juicios prematuros. Otra hipótesis que cobra fuerza es la de una posible, *** boda sorpresa *** para cerrar un capítulo y abrir otro de manera definitiva. Después de todo, las relaciones de las celebridades a menudo están marcadas por altibajos, y la confirmación de una boda de esta magnitud podría interpretarse como un mensaje inequívoco de compromiso a largo plazo, de querer construir un futuro juntos, sin titubeos ni medias tintas. Los rumores sobre posibles embarazos o planes de formar una familia también han resurgido con fuerza, y aunque aún no hay confirmación oficial al respecto, esta boda podría ser el preludio de noticias aún más emocionantes. Es posible que hayan querido asegurar su unión antes de anunciar planes futuros, creando una base sólida para lo que venga. La elección de una fecha específica, el 16 de octubre de 2025, que ahora sabemos que es su día de bodas, sugiere una planificación deliberada, quizás ligada a una fecha significativa para ellos o a la culminación de un proceso interno. Pero volvamos a los detalles de la ceremonia. Se dice que el vestido de novia de Anne fue una *** auténtica obra de arte ***, diseñado por un modisto emergente pero con un talento desbordante que ha sabido capturar la esencia de la actriz, elegancia, modernidad y un toque de romanticismo clásico. Los bocetos que se han filtrado, aunque de baja calidad, insinúan un diseño etéreo, con delicados encajes y una silueta que realza su figura. Y Kerem, por su parte, lució impecable, demostrando una vez más su carisma y elegancia natural. Los trajes de novio, según los escasos detalles, parecían optar por la sofisticación y la sencillez, alejados de ostentaciones innecesarias. Las fotografías, aunque escasas y filtradas con cuentagotas, hablan de una atmósfera de felicidad pura, de miradas cómplices y de una conexión que parece haberse fortalecido aún más. Se habla de una ceremonia íntima pero llena de emoción, con votos sinceros y gestos tiernos que reflejan la profundidad de su amor. Las reacciones de sus compañeros de profesión no se han hecho esperar. Algunos que conocían la noticia de antemano han compartido mensajes de felicitación llenos de cariño y emoción. Es probable que algunos de los pocos invitados hayan dado alguna pista, o que amigos muy cercanos hayan sido cómplices en la organización. Otros, al igual que nosotros, se han enterado por los medios y han expresado su sorpresa y alegría a través de las redes sociales. Es un indicativo de lo mucho que Anne y Kerem son apreciados en el mundo del espectáculo, y de lo unida que parece ser su comunidad de amigos y colegas. Mensajes de admiración, de buenos deseos y de alegría por ver a la pareja dar este paso han inundado las plataformas digitales, demostrando el cariño que despiertan en el gremio. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué sigue? ¿Cómo afectará esta unión a sus carreras? ¿Veremos a Anne y Kerem trabajando juntos en futuros proyectos? ¿Compartirán más detalles de su vida privada con sus seguidores? Lo que está claro es que esta boda marca un antes y un después. Es una declaración de amor, de compromiso y de un futuro que han decidido construir juntos. Es un mensaje potente de que su relación ha superado las pruebas del tiempo y la fama, y que están listos para enfrentar los desafíos y las alegracias de la vida matrimonial. La industria del entretenimiento turco, conocida por su intensidad y su rápido ritmo, podría ver un cambio en la forma en que estos dos ídolos manejan su vida pública y privada. La posibilidad de proyectos conjuntos es una fantasía para muchos fans, y ahora, con un lazo matrimonial tan fuerte, podría ser más factible que nunca.
En resumen, mis queridos amigos, la noticia del ** 16 de octubre de 2025 ** es que Ander Zel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó nuestros corazones, se ha casado. Una boda que ha sorprendido a todos por su carácter inesperado, su ubicación exótica y su lista de invitados selecta. Lo que parecía un rumor persistente se ha convertido en una realidad palpable, una unión que, sin duda, nos llena de alegría por ellos y nos deja con la expectativa de lo que el futuro les depara. La discreción y la elección de un escenario paradisíaco sugieren un deseo de privacidad y de un comienzo íntimo para su nueva etapa como matrimonio. Hemos explorado los posibles motivos detrás de esta sorprendente decisión, desde la búsqueda de privacidad hasta el deseo de un nuevo comienzo definitivo. Hemos imaginado los detalles de la ceremonia, el vestido, el novio y las reacciones de su entorno. Y lo que hemos constatado es que esta noticia es mucho más que un simple matrimonio, es el reflejo de un amor que ha superado obstáculos, ha resistido el escrutinio público y ha decidido comprometerse de la manera más profunda, eligiendo un camino que resuena con su esencia y sus valores. La manera en que han comunicado esta noticia, a través de un evento privado y posterior revelación, habla mucho de su madurez y su control sobre su narrativa personal. Gracias de todo corazón por acompañarnos en este análisis detallado de una noticia que, sin duda, ha marcado un antes y un después. Espero que hayan disfrutado de la información y, sobre todo, de la forma en que la hemos desgranado juntos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les ha sorprendido esta noticia tanto como a nosotros? ¿Cuáles creen que son los verdaderos motivos de esta boda tan particular? ¿Qué esperan de esta nueva etapa en la vida de Hande y Kerem? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus felicitaciones en la sección de comentarios, que siempre leemos con atención y que nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Su perspectiva es fundamental para nosotros y enriquece la conversación. Y si les ha gustado este vídeo y la información que hemos compartido, no olviden regalarle un gran ** me gusta **. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, para que todos estén al tanto de esta impactante noticia. Y lo más importante, si aún no lo han hecho ***, suscríbanse a nuestro canal ***. Únanse a esta comunidad de apasionados por el mundo del espectáculo y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más sorpresas y más historias que les encantarán. Hasta la próxima.